No estaba buscando ningún misterio. Había viajado a la ciudad de Toledo, Ohio, con la única intención de fotografiar arquitectura abandonada para un proyecto personal sobre edificios olvidados de América del Norte. El Hospital Estatal de Toledo llevaba décadas cerrado, pero su estructura todavía se alzaba contra el cielo gris de noviembre como una catedral profana, con sus torres victorianas y sus cientos de ventanas vacías que parecían observar cada uno de mis movimientos. Había conseguido permiso del Departamento de Parques para documentar el exterior, y mientras caminaba por el perímetro tomando fotografías, noté algo que no aparecía en ningún plano arquitectónico que había estudiado. En la base del edificio principal, parcialmente cubierta por décadas de vegetación descuidada, había una serie de símbolos tallados en la piedra. No eran decorativos en el sentido convencional, eran precisos, geométricos y completamente inconsistentes con la ornamentación victoriana que supuestamente definía el edificio. Limpié la hiedra con mis manos, sintiendo la piedra fría bajo mis dedos, y entonces vi lo que cambiaría los siguientes 3 años de mi vida. Grabado en la base de granito, había un símbolo que reconocí inmediatamente de mis estudios sobre mapas antiguos. Era el mismo emblema que aparecía en los mapas del siglo XVIII para marcar territorios de un imperio que la historia oficial nos dice que nunca existió. Un imperio que supuestamente era solo un error cartográfico. Un imperio llamado Tartaria. Y estaba grabado en la piedra fundacional de un hospital psiquiátrico construido oficialmente en 1888. La historia oficial del Hospital Estatal de Toledo es bastante simple, casi demasiado simple cuando empiezas a examinarla con detenimiento. Según los registros públicos, la construcción comenzó en 1883 y se completó en 1888, diseñada por el arquitecto George O. Garnsey bajo el modelo Kirkbride de hospitales psiquiátricos. El plan Kirkbride era un enfoque humanitario para el tratamiento mental que enfatizaba la luz natural, el aire fresco y los espacios abiertos. El edificio principal tenía forma de murciélago extendido, con alas que se ramificaban desde un centro administrativo. Todo muy ordenado, todo muy explicable, excepto que los registros de construcción que logré obtener después de semanas de solicitudes a los archivos estatales de Ohio revelaron algo perturbador. Los documentos de 1883 no hablan de construcción nueva, hablan de remodelación, de adaptación, de modificación de estructuras existentes. Hay órdenes de compra para materiales de demolición interior, no para cimentación. Hay pagos a contratistas por trabajos de conversión, no de edificación. Y hay una nota, escrita a mano en el margen de un documento contable fechado en marzo de 1884, que dice textualmente: «Los residentes del ala este han sido reubicados satisfactoriamente. Ninguna resistencia significativa. El edificio supuestamente no existía antes de 1883. Entonces, ¿quiénes eran estos residentes que fueron reubicados? ¿Y por qué era relevante mencionar que no hubo resistencia significativa?» Pasé las siguientes semanas investigando otros hospitales psiquiátricos construidos durante el mismo periodo en Estados Unidos. La coincidencia temporal era imposible de ignorar. Entre 1870 y 1910 se construyeron más de 80 grandes instituciones psiquiátricas en territorio estadounidense. 80 edificios monumentales, muchos de ellos con capacidad para miles de pacientes, erigidos en un período de 40 años. La narrativa oficial sugiere que esto fue una respuesta humanitaria a la creciente población y a una nueva comprensión de la enfermedad mental. Pero cuando empiezas a examinar la arquitectura de estos edificios, algo no cuadra. Estamos hablando de estructuras que rivalizan con palacios europeos en su complejidad y grandeza. El Hospital Estatal de Danvers, en Massachusetts,
tenía más de 1.000.000 de pies cuadrados de espacio utilizable. El Hospital Estatal de Buffalo, en Nueva York, presentaba torres que alcanzaban los 140 pies de altura, con trabajos de albañilería que los expertos modernos califican de extraordinarios. El Hospital Estatal de Weston, en Virginia Occidental, tenía más de 4 kilómetros de corredores conectados, y todos fueron construidos supuestamente para albergar a los enfermos mentales. La pregunta que nadie hace es simple: ¿por qué necesitarían los enfermos mentales edificios de semejante magnificencia? Viajé a Danvers, Massachusetts, en febrero del año siguiente. El hospital original había sido parcialmente demolido para construir apartamentos de lujo, pero la sección central todavía existía, convertida ahora en residencias exclusivas. Conseguí entrar como parte de un tour arquitectónico organizado por la Sociedad Histórica Local. La guía, una mujer de unos 60 años llamada Margaret, repetía la historia oficial con la fluidez de quien la ha contado cientos de veces. Pero cuando el grupo se detuvo en lo que había sido el gran vestíbulo central, me acerqué a una de las paredes y examiné la mampostería de cerca. La piedra era idéntica a la que había visto en Toledo. No similar, idéntica. El mismo tipo de granito, con las mismas vetas características, las mismas marcas de corte que indicaban herramientas que no reconocía. Cuando terminó el tour, me acerqué a Margaret y le pregunté directamente sobre los registros de construcción originales. Su expresión cambió de manera casi imperceptible. Me miró durante unos segundos que se sintieron eternos y luego dijo algo que todavía recuerdo, palabra por palabra. Los registros de construcción originales se perdieron en un incendio en 1941. Todos ellos. Es curioso, porque lo mismo pasó en Buffalo, en Weston y en una docena de otros hospitales. Incendios en archivos durante los años 40. Muy conveniente, ¿no cree? Antes de que pudiera responder, se alejó para atender a otro visitante. Pero había algo en su tono que sugería que sabía más de lo que estaba dispuesta a decir. Los incendios en archivos no fueron coincidencia. Pasé los siguientes 6 meses rastreando la historia documental de 32 hospitales psiquiátricos construidos entre 1870 y 1910. En 17 de ellos, los registros de construcción originales fueron destruidos en incendios ocurridos entre 1939 y 1947. 17 de 32. Una tasa de destrucción del 53% que ningún historiador ha explicado satisfactoriamente. Los incendios ocurrieron en diferentes estados, en diferentes circunstancias, y fueron investigados por diferentes autoridades. Pero el resultado fue siempre el mismo: pérdida total de documentación original sobre la construcción de estos edificios monumentales. Lo que quedó fueron historias oficiales reconstruidas décadas después, basadas en fuentes secundarias y memorias institucionales. Y esas historias reconstruidas compartían una característica notable. Todas describían los edificios como construcciones nuevas realizadas por arquitectos estadounidenses, siguiendo el modelo Kirkbride. Ninguna mencionaba estructuras preexistentes. Ninguna hacía referencia a los habitantes originales. Ninguna explicaba por qué edificios supuestamente diseñados para el tratamiento humanitario de enfermos mentales incluían elementos arquitectónicos que no tenían absolutamente ninguna función terapéutica. Déjame mostrarte lo que quiero decir con elementos sin función terapéutica. En el Hospital Estatal de Trans-Allegheny en Weston, Virginia Occidental, hay un sistema de túneles subterráneos que se extiende por más de 3 kilómetros bajo el complejo principal. La explicación oficial es que estos túneles servían para transportar suministros y para que los pacientes caminaran durante el invierno sin exponerse al frío.
Pero cuando examiné los planos de estos túneles, que sobrevivieron porque estaban archivados en una oficina de ingeniería municipal y no en el hospital mismo, descubrí que muchos de los corredores no conectaban áreas funcionales, conectaban a ninguna parte. Terminaban en paredes de ladrillo que claramente fueron añadidas después, sellando lo que fuera que hubiera más allá. Contraté a un ingeniero estructural llamado David Reeves para que examinara las fotografías y mediciones que había tomado. Es un profesional con 30 años de experiencia en restauración de edificios históricos. Le mostré las evidencias sin explicarle mi teoría, simplemente preguntándole qué veía desde una perspectiva técnica. Me miró durante un largo rato y luego dijo: «Estos túneles no fueron construidos como parte del hospital. Son anteriores. Puedes ver la diferencia en la composición del mortero y en las técnicas de mampostería. El hospital se construyó sobre una estructura preexistente. Esto es una adaptación, no una construcción original». Le pregunté si podía estimar la edad de la estructura original. Movió la cabeza lentamente. No con precisión, pero basándome en estos materiales y técnicas, estamos hablando de algo significativamente más antiguo que 1880. Podría ser de principios del siglo XIX. Podría ser anterior. Necesitaría muestras físicas para estar seguro. La pregunta que empezó a formarse en mi mente era perturbadora en su simplicidad. Si estos edificios monumentales existían antes de ser convertidos en hospitales psiquiátricos, ¿quién los construyó originalmente? ¿Y para qué propósito? La respuesta comenzó a revelarse cuando empecé a investigar no la arquitectura de los edificios, sino los registros de los primeros pacientes admitidos en ellos. Esto fue extraordinariamente difícil, porque la mayoría de estos registros están protegidos por leyes de privacidad médica que se extienden incluso a pacientes fallecidos hace más de un siglo. Pero encontré una fuente inesperada. En la biblioteca de la Universidad de Ohio, en Athens, existe una colección de cartas escritas por familiares de pacientes del Hospital Estatal de Athens, que operó entre 1874 y 1993. Estas cartas fueron donadas por descendientes de las familias originales y están disponibles para investigación académica. Pasé 3 semanas leyendo más de 400 cartas, y lo que encontré en ellas me dejó sin aliento. Una y otra vez, las familias escribían para preguntar por parientes que habían sido internados no por exhibir síntomas de enfermedad mental tradicional, sino por comportamientos que los médicos de la época clasificaban como delirios específicos. Delirios sobre ciudades que ya no existían. Delirios sobre tecnologías que supuestamente eran imposibles. Delirios sobre una forma de vida anterior que había sido destruida. Una carta fechada en septiembre de 1879, escrita por una mujer llamada Sarah Hendricks a su hermana internada en Athens, contenía un pasaje que copié palabra por palabra en mi cuaderno. «Querida Martha, he hablado con el Dr. Patterson y me asegura que tu condición mejora. Me dice que ya no hablas tanto de la ciudad antigua ni de las luces que funcionaban sin fuego. Él cree que el tratamiento está ayudándote a olvidar esas fantasías. Por favor, hermana, deja de hablar de esas cosas. Acepta que fue un sueño y podrás volver a casa. Los niños te extrañan terriblemente». Otra carta, de 1882, escrita por un hombre a su padre internado en el mismo hospital, decía: «Padre, el doctor me informa que persistes en tus historias sobre los carros, que se movían sin caballos, y sobre los edificios que llegaban hasta las nubes. Por favor, comprende que estas cosas no existen, ni han existido nunca. Son producto de tu mente enferma. Si pudieras simplemente admitir que estás equivocado, podrían liberarte». Encontré docenas de cartas similares, docenas de referencias a pacientes
que insistían en recordar cosas que oficialmente nunca existieron. Tecnologías avanzadas, ciudades magníficas, una civilización que había sido borrada. Lo que me llevó al siguiente nivel de esta investigación fue un documento que encontré casi por accidente. Estaba buscando registros demográficos del condado de Athens para el período de 1870 a 1890, cuando me topé con un censo especial realizado en 1877 por el gobierno federal. Este censo no era un censo de población general, era específicamente un censo de lo que el documento llamaba personas desplazadas por los eventos de la década anterior. El documento estaba parcialmente dañado, pero lo que pude leer era asombroso. Contenía listas de nombres, edades y lugares de origen de miles de personas que habían sido reubicadas desde lo que el documento describía como territorios reclamados del oeste. Pero lo extraordinario era la columna final de cada entrada. Esta columna se titulaba Disposición, y las opciones incluían términos como integrado, reeducado, y lo que más me perturbó, internación por persistencia. Crucé los nombres de la lista del censo con los registros de admisión del Hospital Estatal de Athens, que habían sido preservados en formato resumido. Encontré coincidencias, muchas coincidencias. Personas que aparecían en el censo de 1877 como candidatas a internación por persistencia, aparecían en los registros del hospital como pacientes admitidos entre 1878 y 1882. La causa de admisión en casi todos los casos era la misma: manía delirante con fijaciones sobre el pasado. Déjame explicar lo que creo que estos documentos revelan, porque es importante que entiendas la imagen completa que empezó a formarse frente a mis ojos. Algo ocurrió en Norteamérica durante el siglo XIX. Algo que la historia oficial ha borrado casi por completo. Los mapas antiguos muestran un vasto territorio llamado Tartaria, que se extendía desde Europa del Este hasta la costa del Pacífico de Norteamérica. Los historiadores modernos nos dicen que esto fue simplemente un error cartográfico, una confusión sobre qué imperios controlaban qué territorios. Pero los mapas no estaban confundidos. Los cartógrafos de los siglos XVII y XVIII eran profesionales meticulosos que arriesgaban sus reputaciones con cada mapa que publicaban. No cometían errores de miles de kilómetros. Si dibujaban ciudades en territorios que supuestamente estaban deshabitados, era porque habían recibido información de que esas ciudades existían. La narrativa oficial nos dice que cuando los colonos europeos llegaron a Norteamérica, encontraron un continente prácticamente vacío, habitado solo por tribus nómadas que no habían desarrollado civilizaciones urbanas. Pero esa narrativa no explica los edificios, no explica las estructuras monumentales que supuestamente fueron construidas en 2 o 3 décadas por una nación joven con recursos limitados. No explica por qué tantos de esos edificios fueron convertidos en instituciones para encerrar a personas que recordaban cosas que no debían recordar. La conexión entre los hospitales psiquiátricos y la supresión de la memoria histórica se volvió imposible de ignorar cuando descubrí los protocolos de tratamiento utilizados en estas instituciones durante sus primeras décadas de operación. Conseguí acceso a manuales médicos de la época a través de la biblioteca de la Escuela de Medicina de Harvard, que mantiene una colección de textos psiquiátricos históricos. Lo que encontré fue perturbador. Los tratamientos recomendados para lo que entonces se llamaba manía nostálgica o fijación delirante sobre el pasado incluían técnicas específicamente diseñadas para destruir memorias, baños prolongados en agua helada, privación sensorial, rotación mecánica hasta la pérdida del conocimiento, inyecciones de sustancias que ahora sabemos causaban daño permanente al cerebro,
y algo que los documentos llamaban terapia de sustitución narrativa, que consistía en repetir incesantemente al paciente la versión oficial de la realidad hasta que abandonara sus recuerdos propios. Un manual de 1886 del Hospital Estatal de Danvers incluía una sección específica sobre el tratamiento de pacientes con recuerdos imposibles. Citaba casos de pacientes que insistían en haber vivido en ciudades con iluminación nocturna permanente, con sistemas de transporte subterráneo, con comunicación instantánea a larga distancia. El manual recomendaba tratamiento agresivo para estos casos porque, según el texto, estos pacientes representan un peligro para el orden social si se les permite comunicar sus fantasías a la población general. Encontré evidencia de que los administradores de estos hospitales sabían exactamente lo que estaban haciendo. En los archivos personales de Thomas Kirkbride, el psiquiatra cuyo nombre se asocia con el diseño de estos hospitales, existe una carta que nunca fue publicada en sus biografías oficiales. La carta está fechada en 1873 y está dirigida a un destinatario cuyo nombre fue tachado con tinta negra, pero el contenido es legible. Kirkbride escribe: «Comprendo perfectamente la naturaleza del problema que me describe. Estas personas no están enfermas en el sentido tradicional. Sus memorias son reales para ellos porque, presumiblemente, fueron reales en algún momento. Pero la necesidad de consolidar la narrativa nacional requiere que estas memorias sean eliminadas. Los edificios que propongo construir servirán este propósito. Serán lo suficientemente grandes para albergar a todos los que recuerdan, lo suficientemente aislados para prevenir la propagación de sus historias, y lo suficientemente bien equipados para administrar los tratamientos necesarios para el olvido». Esta carta existe. La fotografié con mis propias manos en la biblioteca de la Universidad de Pensilvania. Y me dice exactamente para qué fueron construidos realmente estos monumentos al sufrimiento humano. La escala de lo que ocurrió es difícil de comprender. Durante mis 3 años de investigación, documenté más de 150.000 admisiones a hospitales psiquiátricos estadounidenses entre 1870 y 1920, donde la causa primaria de admisión incluía alguna referencia a memorias delirantes del pasado o fijaciones sobre una realidad alternativa. 150.000 personas. Una generación entera de testigos que recordaban un mundo diferente, encerrados en instituciones monumentales hasta que olvidaron o murieron. Los tratamientos que recibieron garantizaban uno de esos 2 resultados. Muchos no sobrevivieron. Los que sobrevivieron emergieron décadas después como sombras de sí mismos, incapaces de recordar sus propios nombres y mucho menos el mundo que una vez conocieron. Sus familias, aterrorizadas por el estigma de la enfermedad mental y por las amenazas implícitas de las autoridades, aprendieron a no hacer preguntas. Aprendieron a aceptar la versión oficial. Aprendieron a olvidar que alguna vez hubo algo que olvidar. Y la historia continuó, reescrita por los vencedores, enseñada en las escuelas, aceptada como verdad absoluta por generaciones que nunca supieron que existía otra versión. Lo que me llevó de la investigación histórica a la comprensión del motivo fue seguir el dinero. Siempre hay que seguir el dinero. Durante el mismo periodo en que se construyeron estos hospitales monumentales, ocurrió una de las mayores transferencias de riqueza en la historia estadounidense. Tierras que oficialmente estaban deshabitadas fueron entregadas a corporaciones ferroviarias y a especuladores conectados políticamente. Recursos naturales valorados en billones de dólares modernos fueron extraídos de territorios que supuestamente nunca habían sido desarrollados. Ciudades enteras aparecieron de la noche a la mañana, construidas supuestamente desde cero,
pero con infraestructura que habría tomado décadas desarrollar. San Francisco, Denver, Seattle, Chicago, después del gran incendio. La narrativa oficial nos dice que estas ciudades fueron construidas por pioneros valientes en un tiempo récord. Pero cuando examinas las fotografías de la época, cuando estudias los edificios que sobrevivieron, cuando analizas la infraestructura que supuestamente fue creada en años, la matemática simplemente no funciona. No había suficientes trabajadores, no había suficientes materiales, no había suficiente tiempo, a menos, claro, que gran parte de esa infraestructura ya existiera, a menos que las ciudades no fueran construidas sino reclamadas, a menos que los verdaderos constructores fueran eliminados de la historia junto con su civilización. He visitado personalmente más de 40 de estos hospitales antiguos durante los últimos 3 años. Algunos han sido demolidos, algunos han sido convertidos en condominios de lujo, como si hubiera algo atractivo en vivir, donde miles de personas fueron torturadas hasta olvidar quiénes eran. Algunos permanecen abandonados, deteriorándose lentamente mientras la naturaleza reclama lo que alguna vez fue suyo. En cada uno de ellos encontré las mismas anomalías. Piedra de cantera que no proviene de ninguna cantera documentada en la región. Técnicas de construcción que los ingenieros modernos no pueden replicar con herramientas de la época. Sistemas de ventilación y calefacción integrados en las paredes de maneras que sugieren un conocimiento de termodinámica superior al que oficialmente existía en el siglo XIX. Símbolos grabados en lugares ocultos, consistentes entre edificios separados por miles de kilómetros, como si todos siguieran un código común. Y en casi todos ellos, evidencia de estructuras que fueron modificadas, no construidas. Paredes añadidas para dividir espacios originalmente abiertos. Ventanas tapiadas para convertir salones luminosos en celdas oscuras. Sistemas de cerradura instalados en puertas que originalmente no tenían mecanismos de bloqueo. Estos no eran edificios diseñados para enfermos mentales. Fueron convertidos en prisiones para personas que recordaban demasiado. La última pieza del rompecabezas llegó de una fuente inesperada. Estaba presentando mis hallazgos preliminares en una conferencia de historia alternativa en Portland, cuando se me acercó un hombre mayor, probablemente de 80 años o más. No me dio su nombre, pero me dijo que había sido archivista del gobierno federal durante 40 años antes de jubilarse. Me dijo que había escuchado mi presentación y que tenía algo que mostrarme. Nos reunimos en una cafetería al día siguiente y me entregó un sobre manila grueso. Dentro había fotocopias de documentos que, según él, había copiado durante décadas de los archivos clasificados a los que tenía acceso. Los documentos eran correspondencia entre funcionarios del gobierno federal y administradores de hospitales psiquiátricos durante el período de 1870 a 1920. La correspondencia era explícita. Hablaba de cuotas de admisión, de pagos por paciente internado, de bonificaciones por pacientes que dejaban de exhibir comportamientos problemáticos, que era un eufemismo para pacientes que olvidaban. Había listas de términos prohibidos que los pacientes no debían poder usar en presencia de visitantes. Términos como energía libre, transporte atmosférico, ciudades de cristal y una palabra que apareció una y otra vez, Tartaria. El hombre me miró mientras yo revisaba los documentos, mis manos temblando ligeramente. Me dijo: «Usted está descubriendo lo que nos hicieron, lo que le hicieron a todo un pueblo. No eran enfermos mentales, eran sobrevivientes, y fueron silenciados uno por uno hasta que no quedó nadie que recordara la verdad. Hay algo que no puedo quitarme de la cabeza.
Es un pensamiento que me persigue cada noche cuando intento dormir y cada mañana cuando me despierto. ¿Cuántos de nosotros llevamos fragmentos de esas memorias suprimidas en algún lugar de nuestra herencia genética? La ciencia moderna está descubriendo que los traumas pueden transmitirse a través de generaciones mediante modificaciones epigenéticas. Es posible que algunos de nosotros sintamos una conexión inexplicable con estos edificios abandonados, con estas historias borradas, porque en algún nivel celular todavía recordamos. Es por eso que tantas personas sienten una fascinación casi magnética con las teorías sobre civilizaciones perdidas. Es por eso que cuando vemos fotografías de estos hospitales monumentales, algo dentro de nosotros reconoce que la historia oficial no puede ser verdad. He recibido miles de mensajes de personas que han visto mis investigaciones anteriores. Personas que me cuentan sobre abuelos o bisabuelos que fueron internados en estas instituciones. Personas que descubrieron certificados de defunción donde la causa de muerte era vaga, pero el lugar de fallecimiento era siempre uno de estos hospitales. Personas que heredaron objetos familiares con símbolos que no pueden explicar. Personas que tienen sueños recurrentes sobre ciudades que no existen en ningún mapa moderno, pero que sienten absolutamente reales. No somos nosotros los que estamos locos. Nunca lo fuimos. Somos los herederos de una memoria que intentaron destruir, pero que se negó a morir completamente. Los edificios todavía están ahí. Puedes visitarlos tú mismo. Puedes pararte frente a sus fachadas monumentales y preguntarte cómo es posible que una nación joven sin industria desarrollada pudiera construir docenas de estructuras de semejante magnificencia en solo unas décadas. Puedes examinar la piedra y notar las marcas de herramientas que no corresponden a ninguna tecnología del siglo XIX. Puedes caminar por los corredores que sobreviven y sentir el peso de todo el sufrimiento que absorbieron, todas las memorias que fueron arrancadas de las mentes de personas que solo cometieron el crimen de recordar la verdad. Puedes buscar los símbolos si sabes dónde mirar, grabados en lugares donde nadie pensaría en buscar, testimonios silenciosos de los verdaderos constructores. Y cuando lo hagas, cuando veas con tus propios ojos lo que te estoy describiendo, entenderás por qué la historia oficial no puede ser verdad. Entenderás que estamos viviendo en las ruinas de algo mucho más grande de lo que nos permitieron saber. Entenderás que la generación perdida de Tartaria no murió en vano, porque dejaron rastros para que los encontráramos, dejaron evidencias en piedra y en documentos y en la sangre de sus descendientes. Y ahora, después de más de un siglo de silencio, esas evidencias están emergiendo. No porque alguien las esté buscando activamente, sino porque el olvido tiene límites, porque algunas verdades son demasiado grandes para ser enterradas permanentemente, porque los edificios recuerdan, incluso cuando las personas fueron obligadas a olvidar.